palabra y queremos, Señor, que hoy puedas abrir nuestros ojos para verte, que nos puedas iluminar, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder, Señor, apreciar tu palabra, para poder apreciarte a ti, para poder apreciar tu evangelio y por sobre todo para poder responder a él con nuestra vida, Señor, para poder alinear nuestra vida a tu corazón, a tu palabra y que nuestra vida te pueda mostrar a un mundo que no lee la Biblia. Señor, nosotros estamos agradecidos por tu enorme paciencia y bondad y amor para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos tener este lugar, por permitirnos abrir tu palabra en nuestro idioma, poder predicarla con libertad. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu bondad y por tu gracia. Ayúdanos, Señor, ahora a poder profundizar en el texto. Danos oídos atentos. Ayúdanos a no caer en distracciones y que tú puedas, Señor, calentar nuestros corazones, Señor, con tu palabra. Que nos des más amor por ti, más pasión por ti, para responder en adoración como tú te mereces. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Que tu nombre sea exaltado. Amén. Amén. Recuerdo en mi primer día de seminario teológico hace algunos años, que el director, al darnos la bienvenida, él dijo una frase que realmente se ha quedado conmigo, que probablemente nunca voy a olvidar. Estaba dando la bienvenida a un grupo de estudiantes muy jóvenes, y él dijo: muchos llegan al seminario con una cabeza chiquita de conocimiento y un corazón grande de pasión por Dios. Pero después de 4 años, salen con una cabeza grande, llena de conocimiento, pero con un corazón chiquito de amor y pasión por Dios. Y agregó que no les pase esto. Y a mí me llamó mucho la atención porque estaba muy animado, tenía por delante una carrera, iba a estudiar 4 años, teología pastoral. Y me pregunté, recuerdo haberme preguntado, ¿cómo puede ser que después de 4 años de adquirir conocimiento teológico, alguien pueda enfriarse en su pasión por Cristo? ¿No se supone que cuanto más estudias las Escrituras y más conocimiento tenés y más teología aprendés, no se supone que debería ser mejor, que deberíamos de estar más animados en el Señor y amar más al Señor y estar más apasionados por el Señor? He ido aprendiendo con la vida que tener mucho conocimiento de la palabra no es sinónimo de devoción a Dios. Claro, toda devoción a Dios comienza con el conocimiento de su carácter, el conocimiento de su palabra. Pero tener una doctrina sana, conservadora y ortodoxa no garantiza una vida piadosa. Se puede tener una doctrina sana y un corazón enfermo. Recordaba al preparar esto Isaías 29:13 que dice: dijo el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Isaías 29:13. Y me llamó mucho la atención que nosotros podemos aprender de memoria versículos bíblicos, credos, confesiones. Podemos explicar las doctrinas correctamente y confesar, abrazar esas doctrinas. Pero eso no significa que nuestra vida ha sido transformada por esas doctrinas. Elegí no dar ejemplos porque tenemos muchos ejemplos famosos de que tenían ministerios prósperos y que eran muy buenos al predicar y que mucha gente los seguía. Sin embargo, cayeron en pecados casi que innombrables. J.C. Ryle dijo: no hay nada más perjudicial para el cristianismo que una fe profesada que no se vive. Lo que el mundo necesita no es solo más predicación, sino más vidas que vivan lo que predican. ¿Podemos aprender de memoria un montón de doctrinas correctas y no vivirlas? Sí, podemos. Podemos ser intelectualmente brillantes
y moralmente defectuosos? Tristemente sí podemos. Y quizás la pregunta que vamos a intentar responder hoy con el sermón: ¿qué pasa cuando el conocimiento se queda en la cabeza y no llega al corazón? Acompáñenme a Tito 2, 1 al 10. Y vamos a tratar de descubrir cómo podemos hacer que el conocimiento y la sana doctrina no se queden solo en la cabeza, sino que baje al corazón. Tito 2, del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Este es el texto que vamos a estudiar. Y entiendo que la verdad central de este pasaje es que la sana doctrina no es un conjunto de creencias, o debería decir, no es solo un conjunto de creencias, es una vida transformada que glorifica a Dios. Y lo glorifica en cada etapa y en cada rol de la vida, adornando el Evangelio y promoviendo la piedad práctica. Hermanos, cuando nosotros pensamos en sana doctrina, nosotros pensamos solo, en la mayoría de los casos, en tener las creencias correctas. Pero es mucho más que eso. Son las creencias que se viven, que se practican, que actúan, que obran en la vida del creyente. La sana doctrina debe reflejarse en el comportamiento práctico de los creyentes. Y Pablo exhorta a Tito, a este joven pastor en la isla de Creta, a enseñar la sana doctrina. Versículo 1. Pero enseguida detalla cómo esto se manifiesta en la vida de los ancianos, en la vida de los jóvenes, en la vida de los siervos. El buen testimonio del creyente, termina diciendo el pasaje que leímos, versículo 11, adorna la enseñanza de Cristo. La enseñanza correcta debe producir una vida correcta. La enseñanza correcta debe producir un testimonio viviente de la gracia de Dios. Y el Evangelio, debemos de recordar que es poder de Dios, pero no solo para salvar, sino también para cambiar vidas. Si una persona profesa haber creído en el Evangelio, pero no hay ningún cambio en su vida, bueno, es una linda oportunidad de poder cuestionar qué es lo que creyó realmente y por qué el Evangelio no está dando frutos en su vida. Y creo que todos estamos de acuerdo en que es más fácil decir palabras bonitas que vivir una vida justa. Es mucho más fácil decir las cosas correctas que vivir de una forma correcta. Pero vamos a empezar a desmenuzar este pasaje. La sana doctrina es práctica. Pablo comienza exhortando a Tito a enseñar lo que es conforme a la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza bíblica correcta que guía a los creyentes hacia una vida de santidad y obediencia a Dios. Y como estamos viendo, es mucho más que un conjunto de creencias intelectuales. Es un sistema de verdades que transforman la vida del creyente y produce un testimonio de fidelidad al Señor.
produce un testimonio de fidelidad al Señor. Pero vamos a definir qué es sana doctrina. ¿Por qué? Porque con cualquier persona que asiste a una iglesia te va a decir que está en la sana doctrina y que su iglesia es de sana doctrina. Entonces parecería que es un concepto un poco subjetivo, que bueno, para mí sana doctrina es esto, pero para vos es sana doctrina es esto, y aunque tengamos doctrinas muy diferentes, parece que los dos luchamos por estar en la sana doctrina. Y no vamos a definir cada aspecto de una confesión de fe hoy en día, pero sí quiero mostrarles algunos principios que explican lo que es la sana doctrina. Ciertas características claves. La primera, la sana doctrina, obviamente, se basa en las Escrituras. La sana doctrina es el conjunto de enseñanzas extraídas directamente de la Biblia, que es la autoridad suprema para la vida y para la fe del creyente. Toda doctrina debe derivarse de la palabra de Dios y no de tradiciones humanas. Juan Calvino, en su comentario sobre 1 Corintios 4:6, afirmó: la regla de nuestra fe es esta, que no estemos dispuestos a pensar más de lo que la palabra del Señor nos enseña. Este principio lo conocemos como sola Escritura. Una segunda característica es que la sana doctrina es cristocéntrica. La sana doctrina gira en torno a la persona de Cristo. Y la verdadera enseñanza doctrinal siempre apunta a Cristo como el centro de la fe. Toda enseñanza debe ser consistente con el Evangelio. Herman Bavinck dijo: la doctrina es sana cuando nos lleva a Cristo, la fuente de toda vida y salvación. Entonces, cuando una iglesia, una enseñanza, un predicador habla de muchísimas cosas, pero casi no menciona a Jesucristo o lo menciona como un amuleto para alcanzar la suerte y el éxito, eso no es sana doctrina. Por más que las cosas que digas suenen bien, sean bonitas o nos hagan sentir bien o nos animen a salir de nuestra casa, a trabajar, a hacer ejercicios y a ahorrar, sana doctrina tiene que ver con Cristo, apunta a Cristo. Otra característica de la sana doctrina es que proclama la soberanía de Dios. La sana doctrina enseña la soberanía total de Dios sobre la creación, la historia, la salvación, y particularmente que Dios es el autor de la redención y la salvación por la gracia redentora, por la gracia que Él nos ha derramado. El Señor es soberano y la salvación le pertenece a Él. Calvino, en su tratado La institución de la religión cristiana, afirmó: toda buena doctrina tiene su raíz en la soberanía de Dios y en su obra de redención. Estoy citando, como pueden ver, a varios autores porque me parece que es una buena práctica también para que ustedes los conozcan y los puedan buscar. Como se imaginarán, hay predicadores que nunca vamos a citar de acá porque no tenemos interés que los conozcan, porque no van a ser de edificación. Pero citamos a maestros de la palabra de Dios que no son perfectos, ¿verdad? Cristo es perfecto, pero que vale la pena estudiarlos y leerlos porque son de edificación. Una cuarta característica de la sana doctrina es que produce santidad práctica. La sana doctrina no es solo para ser entendida intelectualmente, sino para ser vivida, que es un poco lo que estamos desarrollando en el texto. La enseñanza correcta siempre lleva a la transformación moral y ética del creyente, promueve la santidad y la vida piadosa. Esto significa que la sana doctrina debe tener un impacto tangible en la conducta cristiana. Charles Hodge decía: la sana doctrina no es solo teoría, sino que debe conducir a una vida santa reflejando la naturaleza de Dios en el creyente. Otra característica es que la sana doctrina promueve la edificación de la iglesia. Construye y edifica el cuerpo de Cristo. Precisamente es sana doctrina porque no es divisiva o destructiva. Claro, une a los creyentes en una comprensión más profunda de la verdad de Dios, fortalece la fe y la comunión dentro de la iglesia, pero obviamente que divide la verdad del error. Por eso muchas veces se le acusa de ser destructivo, divisiva, o que la doctrina no importa, solo Jesús.
Pero la sana doctrina, o sea, la verdad de la palabra de Dios, une a los creyentes y espanta a los falsos profetas. Perdón, hoy no me voy a enfocar en los falsos profetas, vamos a hablar de los buenos profetas, de los que viven lo que profesan. Y por último, pero no menos importante, la sana doctrina se opone a la herejía. Se distingue por su defensa de la verdad contra el error y la herejía. Creemos que preservar la pureza doctrinal es esencial para la salud de la iglesia. Martín Lutero insistía, la doctrina falsa no es solo un error en la mente, sino una amenaza para el alma. Debemos aferrarnos con firmeza a la verdad bíblica. En resumen, la sana doctrina no es solo un conocimiento teórico. La sana doctrina produce un impacto práctico en la vida de los creyentes. No solo ilumina la mente, sino que transforma el corazón y la vida diaria. Es esencial para mantener la pureza de la fe cristiana. Spurgeon decía, de nada sirve predicar la sana doctrina si no vivimos la sana doctrina. La mejor manera de defender la verdad es con una vida santa. Y todos nosotros acá podemos quizás, no sé si todos nosotros, pero muchos de nosotros quizás podemos pensar en testimonios personales o personas que conocemos que han huido de la iglesia, que han huido de la fe. Y más allá que muchas veces usamos como excusa que la iglesia no es perfecta, que está llena de hipócritas y demás, debemos reconocer que muchas personas han sido lastimadas por la hipocresía de seres queridos que profesaban fe en Cristo, pero que sus vidas decían todo lo contrario. ¿Cuántos hijos de pastores o de misioneros, por poner personas que están acá en el púlpito adelante, que se supone que tienen que predicar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, pero llegaban a su casa y sus hijos veían totalmente otra persona? Es como una persona en el púlpito y una persona debajo. Y eso crea un conflicto que termina dañando. Claro, la persona es responsable de su salvación. Cristo es digno de toda gloria, por supuesto. Dios les va a pedir cuentas. Claro que sí. Pero tenemos que empezar a tomar responsabilidad. Nosotros debemos de vivir la sana doctrina. Así como es importante creer las cosas correctas y no importa, o sea, no caemos en eso de que no importa lo que creas mientras te aferres a Cristo, no. Importa qué Cristo crees, importa qué doctrina tenés. Pero hoy estamos viendo un énfasis que Pablo le escribe a Tito sobre vivir en cada persona, en cada área de su vida, en cada rol de su vida, vivir la sana doctrina. Y la verdad de Dios debe moldear la conducta diaria del creyente. Entonces en el versículo 2 le habla a los ancianos y se refiere a mayores de 60 años. Este es un término diferente al que se traduce como anciano, refiriéndose al liderazgo de la iglesia. Ambas palabras provienen de la misma raíz griega, que significa mayor o anciano, pero el uso de presbúteros, la palabra griega, se especializa en el rol de liderazgo dentro de la iglesia, mientras que presbutes, que es la palabra que tenemos acá en Tito, tiene un significado más amplio refiriéndose a las personas mayores de edad. El contexto marca que no se refiere a líderes, sino a personas mayores. Entonces, a los hombres mayores de edad se les llama a ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, amor y paciencia, u otras versiones dicen perseverancia. Tito tenía algunos ancianos entre su iglesia en Creta y ellos tenían que ser abordados con amor y sabiduría. Quizás podían ofenderse con facilidad al ser enseñados por un hombre más joven como lo era Tito. Los ancianos deben vivir con madurez y la sabiduría que sus años le conceden. Esto significa que deben ser sobrios, serios y prudentes en sus estilos de vida. Ahora, si bien el paso de los años te otorga experiencia, quizás uno va desarrollando más sabiduría, va aprendiendo, va usando el conocimiento, el paso del tiempo no te hace ni más sabio ni más piadoso. El solo pasar de los años no te va a convertir en una persona más sabia o más piadosa. Si Tito
tenía que enseñar esto, significa que estas cosas no venían de manera automática con la edad, sino no sería necesario enseñarlo. ¿Se entiende? Sería la meta común y obvia de cada anciano. Cuando llegas a cierta edad, vas a tener mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha madurez y una vida piadosa perfecta. Sabemos, lamentablemente, que no es el caso, eso no es la realidad. Los ancianos también deben de tener estabilidad, ser estables en las cosas correctas. La palabra que tenemos en español como paciencia en el texto, o perseverancia según otras versiones, en griego es upomoné. Significa una resistencia firme y activa. No es una espera pasiva. Es una resistencia alegre, firme, comprometida, activa. Los ancianos no deben solamente esperar pacientemente hasta que pasen al otro mundo. Ellos deben activamente resistir los retos de la vida, incluso los desafíos de la vejez. Y como hemos hablado anteriormente, si tenés la bendición de ser mayor de edad, tenés hijos, tenés nietos, tenés que seguir pasando la fe. No solamente esperar el día que estés en la presencia del Señor, ¿verdad? O descansar todo el día porque ya trabajaste mucho. Tenés que pasar la fe, ¿verdad? Y tenés que servir al Señor y vivir para su honra y gloria hasta que estés en su presencia. Ahora, Pablo también le habla a las ancianas, versículo 3. También se refiere a mujeres que ya no tienen la responsabilidad de criar hijos, con 60 años o más. ¿Qué demanda Dios de las mujeres mayores? Que sean reverentes. No solo ante Dios, sino también frente a las personas. Se espera que sean honorables, prudentes. Y esto habla de una vida espiritual saludable que se debe de cosechar desde la juventud. No es que me faltan 2 años para cumplir 60 y bueno, me voy a poner las pilas. Me voy a unir a un grupo ahí de devocionales por WhatsApp para mayores. No, desde ahora que sos joven tenés que ir desarrollando esa vida saludable, sana, ¿verdad? En la sana doctrina, para que cuando llegues a mayor edad puedas practicar lo que la palabra del Señor enseña. Dice, no calumniadoras. La calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. No debes de hacer esto, no solo las mujeres mayores. Nadie debe hacer esto. Evidentemente, quizás es una característica que resaltaba, por eso Pablo le escribe a Timoteo específicamente sobre las mujeres mayores. Es atribuir a alguien falsamente y con malicia palabras, actos o intenciones deshonrosos. Se usa unas 34 veces para describir a Satanás, que es, por supuesto, el más grande calumniador que existe. Se le dice a las mujeres que no deben ser esclavas del vino. Significa que el vino no las domine, que el alcohol no las domine. Y que sean maestras del bien, deben practicar y enseñar todo lo que agrada a Dios. Hay muchas mujeres que siempre están peleando y discutiendo, y no es el tema central, pero por el púlpito, por ser pastoras y por ser líderes y que son iguales. Acá tenés una hermosa oportunidad. Como se dice a las madres que críen a sus hijos en el Señor, acá se les dice también a las mujeres mayores que deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Deben hacerlo. Si tenés una vida saludable, una vida sana y estás en la sana doctrina, entonces tenés mucho que enseñar a las más jóvenes. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y dice que se lo deben enseñar a las mujeres jóvenes, no a hombres ni a otras ancianas. Se supone que las otras ancianas no necesitan esta enseñanza, porque también deberían estar pudiendo enseñar esto mismo a otras jóvenes. Y es tan diferente a lo que vemos hoy en día en la mayoría de nuestras iglesias y de nuestra sociedad en sí. Pero Dios ha dejado un orden y si lo respetamos, le daremos gloria y nos irá mejor. Según la instrucción de Pablo, Tito no debía enseñar a las mujeres jóvenes directamente. Esto quizás llama la atención. Pero en vez de eso, debía equipar y animar a las ancianas a enseñar a las mujeres jóvenes. Esto no significa que las mujeres jóvenes tenían prohibido escuchar las enseñanzas de Tito. Por supuesto que no. Pero significa que Tito no debía hacer de las mujeres jóvenes el enfoque principal de su ministerio. Si había un grupo de estudio bíblico para mujeres jóvenes, Tito no debía enseñarlo. Debían hacerlo las ancianas.
¿Y qué es lo que específicamente deben enseñar las mujeres mayores a las más jóvenes? Amar a sus maridos y a sus hijos. La instrucción para las mujeres jóvenes empieza con los asuntos del hogar. Dios les ha dado una posición estratégica de influencia y apoyo para sus maridos y sus hijos. Y deben dejar que el amor domine su influencia y apoyo. El amor que Dios demanda es incondicional. No se basa en la dignidad de su esposo o de sus hijos. Es el Señor quien así lo pide. Y les debe enseñar no solo a amar a sus maridos y amar a sus hijos, sino también a ser prudentes y castas, es decir, discretas y puras, cuidadosas del hogar, mantener con excelencia el hogar para su esposo y sus hijos, que es un poco el énfasis que vemos. Sabemos que la realidad a veces no es la ideal, pero cuando hay hijos chicos, lo ideal es que puedas darle cierta prioridad al hogar. Sabemos que no siempre se puede, que hay diferentes circunstancias, pero vemos que hay un mandamiento de cuidar el hogar. Y sujetas a su marido, del cual habla mucho Efesios 5, 22 al 24. No vamos a ir hoy al texto, pero Pablo dice que el amor para los maridos y los hijos debe ser enseñado, especialmente aspectos que reflejen el sacrificio y la entrega de Jesús. Eso debe ser enseñado en la iglesia, y las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes. Tito, versículo 6, debe exhortar a los jóvenes a ser sobrios. Él mismo debe ser un ejemplo de buenas obras. Dice Tito 2, 7 al 8, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Este no decir nada malo apunta más a que no tenga nada que reportar, ¿sí? No es que no pueda decir algo malo, sino que no tenga nada, ¿verdad?, que reportar en tu contra. Como si se presentara frente a Dios y tuviera que dar un reporte tuyo, que el diablo no tenga nada que decir. Ese es el enfoque para los jóvenes. Y es hermoso como Dios contempla en su palabra toda la familia. Habla a los esposos, habla a las esposas, habla a los ancianos, habla a los jóvenes, habla a los hombres, habla a las mujeres. Porque Dios es un Dios de familia. La iglesia debería ser un lugar para toda la familia, para todas las edades. La música que se canta debe ser para todas las edades. La enseñanza, el estilo, la vestimenta, todo debe ser para todas las edades. Tito tenía que ser más que un maestro, también tenía que ser un ejemplo. Sabemos, ¿verdad?, que te están mirando. Los no cristianos te miran, tus hijos te miran, los más jóvenes te miran. Sus enseñanzas a otros no iban a ser tomadas en serio si él mismo no seguía a Cristo con fidelidad. Si ustedes se fijan en las iglesias, en muchos casos, las personas terminan practicando lo que sus pastores practican y hacen, más de lo que enseñan. Si hay un pastor violento, vas a ver que las personas terminan siendo violentas. Si hay un pastor inmoral, las personas terminan cayendo en la inmoralidad. Entonces, por eso es tan importante ser ejemplo. Y creo que esto no se limita solamente a los pastores o a aquellos que podemos estar en el púlpito, sino en todos los actos de la vida. Los hijos muchas veces terminan imitando a sus padres y terminan convirtiéndose quizás en aquello que los lastimó y que odian. No significa que sea una regla exacta que se va a cumplir siempre. Creemos en la gracia de Dios, creemos en la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto. Nosotros nos aferramos a la misericordia de Dios, a la cruz. O como diría Spurgeon, nos tiramos, nos lanzamos contra la roca de la salvación. Porque es ahí donde encontramos esperanza. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero debemos de enfocarnos en dejar un buen legado para nuestros hijos, para los más jóvenes, para aquellos que nos están mirando, para los no cristianos. Sabiendo que no somos perfectos, pero la santidad no es ser perfecto, sino es buscar esa perfección día a día. Tito tenía que ser un ejemplo en estabilidad e integridad doctrinal. Si él no estaba firme en su entendimiento de las Escrituras, entonces significaba que no estaba listo para liderar. Entonces,
si quieren ser ejemplos, tienen que comenzar con las Escrituras. Estamos enfocando mucho hoy en la práctica de la sana doctrina, pero si querés practicar la sana doctrina, tenés que conocer la sana doctrina. Tenés que conocer lo que la palabra de Dios dice. Entonces es importante que pasemos tiempo con la palabra del Señor. Tenemos que pasar tiempo para saber cómo Él quiere que seamos en nuestro matrimonio, cómo Él quiere que seamos como padres, como vecinos, como hermanos, como seres humanos. Tenemos que saber lo que Él enseña para poder practicarlo. Los versículos 9 y 10, Tito 2, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Entonces también le habla a los siervos, podríamos decir hoy en día a los empleados. Deben ser obedientes y agradar a sus amos en todo. No deben contradecirlos, no deben robarles. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que adornen la doctrina de Dios. Eso es hermoso, vamos a verlo en un segundito. El propósito de esta conducta es adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En otras palabras, si yo estoy diciendo que Dios me salvó, me rescató, me cambió, me hizo nacer de nuevo, tengo una esperanza, entonces yo no puedo actuar como actuaría alguien que no es salvo, que no conoce a Dios. La forma en que vivimos en nuestros roles específicos debe embellecer y dar credibilidad al Evangelio. Y Tito debía enseñar a los siervos sobre sus responsabilidades específicas como cristianos. Los cristianos impactaban la cultura mezclando esclavos y amos en el entorno del servicio en la iglesia. Ahora presten atención a esto, qué interesante, qué hermoso. Esto significaba que un esclavo podía ir a la iglesia y quizás llegar a ser un anciano, un líder de la iglesia, y ser el anciano, el pastor de su propio amo. Miren qué interesante eso. Ahora, la gente acá se pregunta, entonces ¿la palabra de Dios está avalando la esclavitud? Bueno, sabemos que no. Pero quiero citar a Spurgeon sobre este tema. Spurgeon dice, no creo ni por un momento que Pablo creyera que debía existir la práctica de la esclavitud. Él creyó con toda su extensión que los grandes principios del cristianismo derrocarían a la esclavitud en cualquier lugar y mientras más pronto lo hicieran, más satisfecho se sentiría. Pero, mientras tanto, como era la costumbre tener esclavos, ellos debían ajustar la doctrina de su Salvador en la posición que estaban. Hermoso. No voy a agregar nada más porque me parece que lo explicó claramente. Pablo no dice que los siervos deben sujetarse a todo hombre libre, solo a sus amos. Esto significa que Pablo reconocía que los siervos tenían obligaciones, pero solo para con sus amos. Robar a los amos era algo muy común en esa época. Lo es hoy en día con los empleados. Porque tenemos esa, teología, cultura de que si están en el liderazgo son malos, algo habrán hecho para estar ahí, todos roban igual, entonces, ¿por qué no? Y nos permitimos cosas que son por ahí no tan graves, socialmente aceptadas, ¿verdad? Como usar servicios que no nos corresponden. Pero esto no es lo que enseña la palabra. Algunas veces la palabra siervo y ladrón eran intercambiables, imagínense. Decir que un siervo era lo mismo que decir que un ladrón. Un ladrón era lo mismo que decir que era un siervo. Se asumía que los siervos les robarían a sus amos en estas pequeñas maneras. Qué hermosa oportunidad tenemos nosotros en un lugar donde tiene la fama, donde tiene la fama, la popularidad, donde todo se roba y todo es corrupto y todos hacen cosas indebidas, como cristianos marcar la diferencia. Nosotros vivimos diferentes. Si yo soy empleado de alguien, esa persona debe saber que yo soy diferente. Y claro, a veces al amo, al jefe, no le conviene que vos seas honesto, porque también a veces el amo no es honesto, pero nosotros tenemos que ser luz y marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos adornando el Evangelio de nuestro Señor, la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador.
Dice Draper, literalmente significa tomar joyas preciosas y acomodarlas para mostrar su verdadera belleza. Eso es lo que debemos de hacer con el Evangelio. En un sentido, el Evangelio no necesita ser adornado. Por supuesto que el Evangelio es hermoso, es precioso, es suficiente. Pero al mismo tiempo podemos mostrar la belleza del Evangelio con la forma en que vivimos. O podríamos decir al revés, el Evangelio es hermoso, pero no debemos de hacer nada que lo opaque, que lo ensucie. No la esencia del Evangelio, pero el mensaje en sí. Cuando yo digo, Cristo murió por tus pecados y vivo como el diablo, obviamente estoy borrando con el codo lo que escribo con la mano y eso no debe de pasar. A menudo pensamos que necesitamos mejores palabras para adornar el Evangelio. Entonces, si soy muy creativo en la forma en que me expreso, si tengo buena oratoria, si soy quizás muy expresivo o uso palabras intelectualmente bien, wow. Entonces pensamos que eso va a impactar la vida de una persona. Pero el Evangelio tiene poder para quebrar corazones. Lo que nosotros necesitamos es acompañarlo con nuestra vida para no darle excusas al adversario o a los no creyentes sobre el mensaje que predicamos. Tener mejores palabras está bien, pero lo que realmente necesitamos es tener mejores vidas. Herman Bavinck dijo, la doctrina sana debe ser vida. Lo que creemos debe reflejarse en cómo vivimos. La verdad no solo debe ser comprendida, sino también experimentada y practicada. Y para ir ya redondeando, me gustaría traer a su memoria el caso de Jonás, que me parece un caso muy interesante. Si me acompañan a Jonás 4, versículos del 1 al 3. Jonás 4, del 1 al 3. Jonás 4, del 1 al 3. Y ustedes se recordarán un poco la historia, no vamos a profundizar mucho más, pero Jonás, profeta del Señor, fue enviado a Nínive, él fue al lugar opuesto, fue a Tarsis, no obedeció, luego se arrepiente dentro del gran pez, va, predica, y la ciudad de Nínive se arrepiente. Y Dios detiene su juicio y Dios los perdona. Y lo que debería ser un gran gozo para Jonás termina siendo un gran enojo. Y presten atención a lo que dice Jonás en este último capítulo, después de la salvación de Nínive. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Qué fue lo que le produjo a Jonás? Ver la salvación, el arrepentimiento, el perdón de Dios de miles de personas, enojo y desagrado. Versículo 2, y oró al Señor, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué pasaje tan fuerte. Acá tenemos el por qué él huyó. No se nos dice en el primer capítulo, pero acá, en esta oración, en el último capítulo, Jonás dice, ¿no era esto lo que yo decía? Casi diciendo, por eso yo no quería ir a predicar a Nínive. Y fíjense la expresión, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. ¿Tenía razón Jonás en esto que creía sobre Dios? Sí, Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. ¿Tenía razón Jonás en esto que creía de Dios?
Sí, tenía razón, Dios es lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. ¿Tiene razón Jonás en lo que dice? Sí, tiene razón. Él aguanta su juicio cuando hay arrepentimiento. Por eso la predicación. Jonás tenía la sana doctrina. Jonás tenía la teología correcta. Jonás iba a la iglesia correcta, estudió en el seminario correcto. Seguía las páginas de Facebook correctas. Tenía los libros correctos, todo sana doctrina. Era un defensor de la sana doctrina. Le daba palo a los falsos profetas. Sin embargo, la doctrina parece que no llegaba de la cabeza al corazón. Los conceptos que tenía de Dios eran correctos. Y si le preguntabas, él podía dar una clase quizás de los atributos de Dios de teología propia, hermosa. Pero él no sentía como Dios. Él no vivía como Dios quería que él viviera. Y podríamos decir, irónicamente, el pueblo de Nínive se arrepiente porque no quiere morir, busca la vida. Sin embargo, cuando Jonás ve la vida que Dios le otorga en su misericordia a este pueblo, él quiere morir. El hombre de Dios, que conocía cómo Dios siente, cómo Dios piensa, quería morir. Y los enemigos de Dios querían vivir. Qué contradicción, ¿verdad? Y así es en nuestra vida cuando nosotros también profesamos creer correctamente, ir a una iglesia bíblica y no vivimos de acuerdo a eso. Y como estoy diciendo, todos nosotros estamos en un proceso de reforma. Dios nos está santificando, no somos perfectos. Si ponemos nuestros ojos solo en nosotros, por supuesto vamos a salir muy desanimados. Pero acá estamos hablando de algo práctico, de día a día debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y si estamos haciendo algo que sabemos que es una práctica contraria a lo que Dios quiere, si estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, entonces debemos de dejar de hacerlo y debemos de buscar ayuda si no podemos dejar de hacerlo solo. Pero no deben existir dobles vidas en los cristianos, porque eso es muy destructivo. Y especialmente aquellos que tenemos hijos chicos que nos están mirando, o aquellos obviamente que estamos en el liderazgo, o en cualquier circunstancia nos están mirando y no queremos que Satanás tenga nada que reportar. Termino con una frase del gran teólogo Jonathan Edwards. La verdadera fe cristiana es un principio activo. No se queda en la mente, desciende al corazón y se manifiesta en el comportamiento de una vida piadosa. Hermanos, sana doctrina, sí. Sana doctrina siempre. Pero de la cabeza al corazón. Que no se quede solo acá. Que podamos no solo pensar bien de Dios, sino también sentir como Él, amar como Él y vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Oremos. Señor, queremos darte gracias por permitirnos predicar tu palabra y poder escuchar tu palabra. Y Señor, todos nosotros aquí, todos nosotros, sin excusa, Señor, todos nosotros confesamos que te necesitamos y que necesitamos vivir como tú quieres, Señor. Te pedimos que nos ayudes, estemos donde estemos, a amarte, a conocerte más, pero a vivir tu palabra, a vivir la sana doctrina. Ya sea independientemente de nuestra edad o de nuestro rol, si somos jefes, empleados, si somos mayores o jóvenes, Señor, que nuestra vida pueda adornar tu hermoso evangelio, que pueda adornar tu enseñanza, tu doctrina. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Y Señor, pedimos que tú nos ayudes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.